sabes, la cultura es el saber colectivo que comparten las personas de un mismo grupo social y se compone, entre otras cosas, de las creencias, del lenguaje y de las tradiciones de las personas en un lugar determinado. A lo largo de los años, las culturas, por supuesto, evolucionan, pero hasta ahora han ido conservando más o menos los rasgos típicos de cada una de ellas. Sin embargo, en las últimas décadas y como resultado de la participación de los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión, el radio y más recientemente el Internet y la era digital, las culturas locales poco a poco se van fusionando con las culturas de otros lugares del mundo y estamos viviendo también un periodo de globalización cultural. La globalización cultural se refiere entonces a la unificación de diversas culturas locales. A través de los medios se pone de moda cierto tipo de ropa, cierto tipo de comida, aparatos electrónicos, los nuevos juguetes, caricaturas o programas de televisión. Y poco a poco estas preferencias de las personas se van haciendo universales y en muchos casos superan las preferencias por los mismos bienes pero de consumo local. Para ilustrar este ejemplo, podemos mencionar que muchos de los jóvenes del mundo prefieren la comida rápida, como las hamburguesas o las pizzas, a la comida tradicional y típica de sus propios países. Y esto se da porque los medios de comunicación a nivel internacional bombardean todo el tiempo con este tipo de comida y otro tipo de modas. También, por ejemplo, en la ropa. Es muy común que los muchachos en cualquier parte del mundo se vistan con un pantalón de mezclilla, unos jeans, y con camisetas o playeras. Los medios de comunicación también colaboran en la formación de estereotipos que pueden resultar peligrosos. Te habrás fijado que en la televisión, en los comerciales, en las revistas, en las películas, existe un ideal sobre la belleza femenina. Una mujer por lo general puede ser considerada bella si es delgada y blanca. Sin embargo, este estereotipo se ajusta a muy pocas personas sobre el planeta. Y una mujer o un hombre pueden ser bellos, pueden ser atractivos, independientemente de las formas que tengan sus cuerpos o de los colores que tenga su piel. Lo trágico de este estereotipo es que en muchas ocasiones las personas sienten tal presión por parte de los medios para ajustarse a estos estereotipos que muchas veces incurrirán en acciones que pueden poner en peligro su salud y su autoestima. Pero claro, no se trata tampoco de satanizar a los medios o de pensar que todo lo que nos pueden ofrecer es malo o inservible. También hay grandes ventajas que podemos aprovechar en los medios. La posibilidad de conocer información sobre tantas culturas, tantos países, sobre cualquier tema que nos interese prácticamente en cualquier momento, es una ventaja que puede ayudarnos a incrementar nuestro conocimiento y la tolerancia entre los pueblos. Multiculturalidad e interculturalidad, cambios de la identidad cultural y territorial. Como sabes, hay muchas naciones o sociedades que integran dentro de su mismo territorio diversas culturas. Podemos decir que una sociedad es multicultural cuando, ante la presencia de estas diversas culturas, se reconocen y se respetan entre sí, pero sin que haya mucho intercambio entre ellas. Por otro lado, una sociedad es intercultural cuando las diversas culturas que la conforman no solamente se reconocen y se respetan, sino que interactúan entre ellas, comparten espacios, se mezclan y generan a su vez nuevas culturas. Las sociedades llegan a ser multiculturales o interculturales en parte gracias a los procesos de migración que se han vivido cada vez más en el mundo. Esto es, que personas o grupos de personas de un país y de una cultura llegan a habitar otro país diferente y se llevan con ellos un pedacito de su cultura, un pedacito de quienes son, un pedacito de su patria anterior. Como seres humanos,
Es necesario que estemos conscientes de que todas las personas somos diferentes. No todos nos vemos de la misma manera, no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas creencias religiosas ni las mismas tradiciones y costumbres, pero sin embargo, todos somos personas y todos tenemos los mismos derechos. Es importante que aprendamos a respetarnos, a tolerarnos y a convivir en armonía pacífica. ¿Sabes lo que significa el término política exterior? En pocas palabras, es la manera como ha decidido un país relacionarse con otros países. En el caso de México, los primeros gobiernos postrevolucionarios se pronunciaron a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos y de la no intervención extranjera. Esto quiere decir que reconocían el derecho que cada país tiene para definir cómo va a gobernarse a sí mismo y que los demás países no tienen el derecho de incidir en estas decisiones. En 1930, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, formuló una política que se conoce como la Doctrina Estrada. La Doctrina Estrada puede resumirse en lo siguiente: en que México se abstendrá de reconocer o condenar cualquier gobierno extranjero y que se limitará, y aquí citamos textualmente, a mantener o retirar, cuando lo considere pertinente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México. En otras palabras, que México puede decidir cuándo enviar y retirar a sus agentes diplomáticos en otros países y cuándo aceptar o no seguir aceptando a los agentes diplomáticos que otros países envíen a México. La Guerra Civil Española fue un conflicto que se desarrolló entre 1936 y 1939, cuando grupos opositores al gobierno republicano de ese país intentaron tomar a la fuerza el poder. El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas apoyó al gobierno legítimo de España, al grupo republicano, enviando armas hacia ese país y por otro lado abriendo las puertas para recibir a más de 40,000 refugiados. El papel de México en la Segunda Guerra Mundial, su alineación con los aliados y sus consecuencias. En 1942, Alemania hundió 2 buques petroleros mexicanos que navegaban en el Golfo de México. El entonces presidente Manuel Ávila Camacho acudió al Congreso para solicitar que se formalizara el estado de guerra contra las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Esta iniciativa fue aprobada y México envió entonces al Escuadrón 201 con 300 personas a Filipinas para combatir a un lado de los aliados. Además, aportó materias primas y a 14,000 mexicanos que combatieron junto con las tropas estadounidenses. La Segunda Guerra Mundial y su impacto en la economía nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, los países en conflicto como Estados Unidos tuvieron que concentrarse en conseguir armas y otros materiales que eran necesarios para la guerra. Esta situación fue determinante para que la industria de México comenzara a producir las mercancías que antes tenían que importarse de otros países. En este tiempo, aumentó la demanda de algunos productos mexicanos que constituían un elemento importante para la industria de la guerra. Estados Unidos muy pronto se convirtió en el principal socio económico de México. Para 1945, este país acaparaba el 84% de las importaciones y exportaciones mexicanas. Esto quiere decir la mayor parte de los productos que México vendía al extranjero tenían como destino final los Estados Unidos, mientras que también la mayor parte de los productos que México compraba de otros países provenían principalmente de Estados Unidos. Ingreso a organismos internacionales. En 1945, alrededor del final de la Segunda Guerra Mundial,
México fue uno de los 51 estados o países que constituyeron la Organización de las Naciones Unidas. 3 años más tarde, en 1948, México participó en la Conferencia de Bogotá, antecedente directo de la Organización de Estados Americanos. La fundación de la OEA, Organización de Estados Americanos, fue parte de la estrategia de Estados Unidos durante el conflicto conocido como la Guerra Fría, que se llevó a cabo desde esa época y hasta 1991 entre los mismos Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1952, Fulgencio Batista, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, a través de un golpe militar, tomó el control de la isla de Cuba. De esta manera, Estados Unidos podía intervenir en los asuntos de la isla a su propia conveniencia. Fidel Castro inició un comando revolucionario de resistencia al año siguiente, en 1953, y con ello da inicio a la Revolución cubana, que finalmente resulta triunfadora en 1959. El gobierno del entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, vio con ojos de simpatía a la Revolución cubana, así como otros grupos en México como el Partido Social Comunista. Sin embargo, Estados Unidos entró en conflicto con el gobierno de la isla y ha permanecido en esa situación desde entonces. En 1961, el gobierno de Cuba se declara socialista y las dificultades con Estados Unidos continúan y se acrecientan. En 1962, la Organización de Estados Americanos expulsa o excluye a Cuba de su organización, pero México se niega a romper relaciones diplomáticas con la isla. México inicia entonces un juego peligroso en el que ve con simpatía a la Revolución cubana, pero al mismo tiempo no quiere contrariar al gigante del norte, Estados Unidos. En síntesis, la posición del gobierno mexicano ha consistido en que ni aprueba ni condena el régimen de gobierno de Cuba, sin embargo defiende su derecho a darse a sí mismo el régimen que ellos deseen. En los años 70, el gobierno de México simpatizaba con el movimiento de los países no alineados. Estos eran un grupo de naciones que querían estar libres de toda influencia de las superpotencias mundiales. Estos eran también llamados los países del tercer mundo. Sin embargo, debido a las dificultades económicas y la creciente deuda externa de nuestro país, el gobierno de México finalmente aceptó formar parte de los organismos comerciales internacionales que promovían la libertad de tránsito para los bienes y servicios en el mundo. Esto era algo que había criticado duramente años atrás. En 1993 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En resumen, inicialmente el gobierno de México se oponía a cualquier influencia de las superpotencias mundiales, pero acabó por unirse a ellas en aras de un mejor desarrollo económico. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el periodo inmediatamente posterior, conocido como la posguerra, miles de jóvenes soldados regresaron a Estados Unidos deseosos de comenzar una nueva vida. La demanda de oportunidades para estudiar y trabajar creció considerablemente. El gobierno de Estados Unidos instauró un programa muy exitoso que fue el financiamiento de los estudios universitarios para los jóvenes mayores de 25 años. Sin embargo, el racismo aún marcaba la vida de miles de norteamericanos, especialmente en el sur de Estados Unidos, en donde los negros no podían asistir a las mismas escuelas ni utilizar los mismos servicios de transporte público que los blancos utilizaban. La población negra de Estados Unidos estaba muy a disgusto con esta situación.
después de haber luchado hombro con hombro junto con los soldados blancos en la Segunda Guerra Mundial, regresaban a su país para ser segregados y menospreciados. Comenzó entonces un movimiento a favor de los derechos civiles encabezado por el reverendo Martin Luther King. En 1963 se organizó una gran marcha. 1 millón de negros llegaron hasta Washington demandando los derechos que la Constitución les otorgaba como ciudadanos norteamericanos. Martin Luther King fue asesinado en 1968. Sin embargo, las protestas de los negros tuvieron éxito y el sistema de segregación racial que venía operando fue abolido. A pesar de la abolición del sistema de segregación racial, el racismo permanece latente, tristemente, en las mentes de muchas personas. Aunque la Constitución reconoce para todos los mismos derechos, aún así, las minorías étnicas, por ejemplo, los negros, los latinos y los orientales, tienen menos oportunidades y no tienen las mismas condiciones de desarrollo que otros grupos con ingresos medios y altos como la población blanca de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos combate esta situación por medio de un sistema de privilegios diseñado justamente para estas minorías. Vamos a ver de manera muy simplista un ejemplo de cómo funciona este sistema de privilegios para las minorías implementado por el gobierno de Estados Unidos. Vamos a pensar en una persona que sea miembro de una minoría étnica en Estados Unidos, por ejemplo, un latino. Entre los latinos, así como entre los negros, las oportunidades para el desarrollo económico y para la educación han sido más limitadas. Esto, por supuesto, supone una desventaja para estos grupos en relación a los blancos, por ejemplo. El desempeño académico en general es superior en los blancos que en los latinos, en los negros o en las minorías étnicas. Entonces imagina ahora que una universidad prestigiosa en Estados Unidos tiene un programa de aceptación a cierto número de aspirantes que hayan cumplido con ciertos requisitos académicos, entre ellos, por ejemplo, los primeros lugares en un examen de admisión, y que con base a estos resultados asigne también diferentes becas económicas que apoyen a los estudiantes mientras llevan a cabo sus estudios. El muchacho latino que hemos tomado para nuestro ejemplo, a quien llamaremos Juan, estaría en desventaja contra muchos otros jóvenes blancos que han crecido con mayores facilidades académicas y económicas. Por eso, para Juan sería mucho más difícil hacer la lista de los admitidos para entrar a esta universidad prestigiosa y todavía más difícil poder llegar a tener acceso a una de las becas que ofrece esta universidad. Poniéndolo en términos concretos, imagina que de cada 100 alumnos que una universidad va a recibir de nuevo ingreso en cierto ciclo escolar, un número X, por ejemplo 10, tienen que ser estudiantes latinos. Otro número X, otros 10 tendrían que ser negros y otro número tendrían que ser estudiantes asiáticos o de alguna otra minoría. La distribución de las becas debe de hacerse de una manera similar. Cierto porcentaje de todas las becas que se asignen deben de ir a los estudiantes de las minorías. En las décadas siguientes al término de la Segunda Guerra Mundial, surgió, como sabes, el mundo bipolar o la etapa política que se conoce como la Guerra Fría. En este tiempo, el mundo estaba dividido en dos bloques. Por un lado, el bloque socialista, conformado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, o la URSS, y algunos países que eran apoyados por esta potencia. Y por otro lado, Estados Unidos de América, algunos países de Europa de Occidente, y por supuesto los países que eran apoyados por esta potencia. Durante el periodo de la Guerra Fría existió una enorme rivalidad entre los países pertenecientes a los dos diferentes bloques en el mundo. Estados Unidos consideraba el continente americano como la zona de principal influencia para el bloque comunista que lideraba. Por supuesto,
Mientras mayor influencia ejerciera una potencia sobre otros países en los aspectos políticos y económicos, mayor era su poder también frente a los países del bloque opositor. Por eso era tan importante para Estados Unidos mantener su influencia sobre los países del continente americano, especialmente América Latina. Es por eso que la Revolución cubana de 1959 y su posterior giro hacia el socialismo fue un duro golpe para la política externa de los Estados Unidos. En la década de los 60 y de los 70, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos eran dictaduras militares, apoyadas directa o indirectamente por el gobierno de los Estados Unidos. Ya para la década de los 80, la mayoría de las dictaduras militares de América Latina fueron expulsadas del poder, a través de elecciones, como en el caso de Chile, de manifestaciones combativas, como en el caso de Uruguay, o incluso de revoluciones armadas, como en el caso de El Salvador, entre otros. Estos nuevos gobiernos civiles iniciaron una rápida transición hacia la democracia, la libertad de mercado y el respeto a las instituciones internacionales. Este tiempo se caracterizó también por profundas crisis económicas, que incrementaron la desigualdad entre las clases sociales y empobrecieron a la población mayoritaria de los países de Latinoamérica. Tan necesitado desarrollo económico, la mayoría de los gobiernos de los países latinoamericanos adoptaron las instrucciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Estos organismos internacionales imponían la libertad del mercado y la libre competencia entre los países. Sin embargo, para nuestros países latinoamericanos, con pocos recursos y deficiente infraestructura y capacidad industrial, la libre competencia o la competencia abierta entre los países ha probado ser sumamente difícil. Hoy, Latinoamérica, aún en vías de desarrollo, sigue en la búsqueda de posibles soluciones a sus crecientes problemas de política, economía y desarrollo. La pobreza y la desigualdad económica ha propiciado que en algunos países de Latinoamérica las nacientes democracias hayan ido perdiendo su fuerza y hayan surgido movimientos populistas.